Ahora sí. Adelante, pastor, con el tema de esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Un privilegio, un gusto estar con ustedes nuevamente en el día de hoy. Vamos a continuar esta noche con nuestra serie sobre la adoración bíblica. Y hoy vamos a pensar en el tema de la adoración como iglesia, la adoración colectiva. Entonces, según la palabra de Dios, la adoración debe ser personal y también colectiva. Y podemos ver varios ejemplos de la adoración colectiva en las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los israelitas adoraban juntos en el tabernáculo. Luego que se construyó el templo en Jerusalén, adoraron juntos en el templo y también en diferentes ciudades y pueblos adoraban juntos al Señor cada 8 días en las sinagogas. Ellos cantaban himnos, salmos, oraban al Señor, escuchaban su palabra. Cuando estaban en el tabernáculo y el templo, ofrecían sacrificios de animales en aquel tiempo. Esas son básicamente las actividades que se realizaban cuando se reunían los israelitas para adorar juntos al Señor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la iglesia adora juntos en casas, en diferentes salones, en otros lugares. De hecho, la iglesia, la misma palabra significa asamblea. Entonces, la iglesia es una reunión de creyentes comprometidos los unos con los otros y con Dios, bajo la supervisión de los pastores de la iglesia. Entonces, la misma palabra iglesia presupone que hay una asamblea, hay una reunión, hay una congregación. La iglesia se reúne regularmente para adorar al Señor y animarse mutuamente en la fe. Este es uno de los grandes propósitos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En Romanos 15:6 podemos leer que Cristo dio su vida por nosotros para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo dio su vida para que judíos y gentiles pudieran juntos, unánimemente, a una sola voz, glorificar y bendecir el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dio su vida para unirnos, para que juntos pudiéramos adorar al Señor. De Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el real sacerdote. Nosotros somos la nación santa del Señor. ¿Y para qué? Para que anunciemos juntos, todos a una voz, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos redimidos para que juntos podemos adorar al Señor. Y cuando pensamos en la adoración como iglesia, debemos tener en mente un principio que es de suma importancia, lo que conocemos como el principio regulativo. El principio regulativo. Y lo que este principio enseña es que la única manera aceptable de adorar a Dios como iglesia es según su voluntad revelada en las Escrituras. Entonces, la adoración colectiva debe ser basada en instrucciones específicas de las Escrituras. No tenemos que adivinar, no tenemos que especular cómo alabar al Señor y no tenemos la libertad para adorar al Señor de cualquier manera que nos dé la gana, sino que Dios mismo nos ha enseñado específicamente en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5, el Señor dice, no te harás imagen.
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces el Señor no quiere que le adoremos como las personas adoraban a los ídolos en aquel tiempo, a través de las imágenes, las estatuas, como se ve hoy día en el catolicismo. Dios no quiere ser adorado a través de las imágenes. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Dios es espíritu. Ninguna imagen, ninguna estatua puede representar al Dios que es 3 veces santo, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, es decir, todopoderoso, todo sabio, el Dios que es justo, santo, bondadoso, infinito, incambiable, en su poder y perfección, gracia y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Ninguna imagen puede representar la magnificencia, la grandeza, la majestad de nuestro Dios. Y no podemos adorar a Dios a través de las imágenes porque el Señor lo ha prohibido. Dios mismo nos está enseñando cómo adorarle. Si miramos en Éxodo capítulo 25, versículo 40, el Señor dice, mire y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Está hablando del tabernáculo. Y el Señor les está diciendo a los israelitas que tienen que hacer todo para la adoración tal como el Señor lo ha revelado, tal como el Señor lo ha instruido según su palabra. Ellos no pueden inventar las medidas o las maneras en que le gustaría hacer el tabernáculo. Tenían que hacerlo según la palabra de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel fue rebelde, desobediente, idólatra. En Éxodo capítulo 32 podemos leer sobre el relato del becerro de oro. El Señor les había dicho que no hicieran imagen para representar a Dios, y tristemente eso es lo que hicieron. Hicieron un becerro de oro para supuestamente adorar al Señor. Y el Señor se enojó grandemente contra ellos porque ellos quisieron adorar a Dios de la manera que les parecía, pero no según la palabra del Señor. Podemos pensar en el ejemplo de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, que dice que ellos ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. No siguieron las instrucciones del Señor, sino que ellos decidieron un día vamos a ofrecer un fuego diferente. No sabemos exactamente cómo era, pero un fuego diferente, un fuego extraño. Y la frase clave en Levítico 10:1 es que Él nunca les mandó. ¿Cuántas cosas se hacen en las iglesias evangélicas que nunca han sido mandadas por el Señor? Sino que son tradiciones humanas, son prácticas inventadas por los hombres, son cosas que a nosotros nos parece que funcionan, pero no son instrucciones del Señor para que le adoremos. Hermanos, el principio regulativo nos enseña que la adoración colectiva de la iglesia debe ser basada en instrucciones específicas de las Escrituras. Si el Señor no manda hacerlo en la iglesia, no debemos hacerlo. Eso fue uno de los grandes problemas con los fariseos y con los líderes religiosos de Israel en el tiempo cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Ellos elevaron las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Por eso en Mateo capítulo 15, comenzando en el versículo 1, podemos leer, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan?
Y el hecho que no se lavaban las manos no tenía nada que ver con el higiene. No es porque no estaban siguiendo las normas higiénicas para tener limpieza de gérmenes. Ellos no entendían toda la ciencia que nosotros entendemos sobre la importancia de lavarse las manos antes de comer, sino que los líderes religiosos de Israel tenían una costumbre que se lavaban las manos por varios minutos, excesivamente, para demostrar alguna purificación ritual. No fue algo mandado en la palabra de Dios, fue una tradición de hombres. Por eso ellos mismos dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, de los hombres? No le preguntaron a Cristo, ¿por qué tus discípulos no siguen la palabra de Dios? Sino, ¿por qué no siguen la tradición de los hombres, de los ancianos? ¿Y qué les respondió Cristo? En el versículo 3 de Mateo 15. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, el que es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estaban haciendo los israelitas, los fariseos? Estaban diciendo, mira papá, me gustaría poder ayudarte, pero es que ese dinero que yo tengo ya lo tengo apartado para mi diezmo. Eso ya es corbán, es dinero dedicado a Dios, así que no te puedo ayudar para que tengas que comer, lo siento. Y para seguir sus tradiciones humanas estaban quebrantando el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tristemente eso sucede mucho hoy día en las iglesias. Se han elevado las tradiciones humanas, las prácticas de los hombres por encima de lo que Dios dice en su palabra. Por eso Cristo le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, jamás debemos enseñar como doctrinas de Dios lo que realmente son tradiciones humanas. ¿Cuántas cosas se hacen en las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, y se les enseña como si fueran mandamiento de Dios, cuando en realidad son tradiciones humanas? Ni puedo imaginar cuántas cosas se hacen así. Pablo dice en Colosenses 2:23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Eso es una buena explicación de lo que se hace en las iglesias hoy día, culto voluntario. Y la idea es que las personas rinden culto a Dios de la manera que les parece a ellos, no de la manera que el Señor ha revelado en su palabra. La iglesia ha abandonado en tantos casos este principio regulativo que la única manera aceptable de adorar a Dios como iglesia es según su voluntad revelada en las Escrituras. Hermanos, nuestra adoración como iglesia, cuando nos reunimos, si sea por Zoom, si sea en persona, lo que hacemos debe ser basado en instrucciones específicas de las Escrituras. Entonces, específicamente, ¿qué debemos hacer juntos como iglesia para adorar? ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado que hagamos cuando nos reunimos como iglesia? 5 actividades. Cantar el Evangelio, orar el Evangelio, predicar el Evangelio, apoyar el Evangelio y mirar el Evangelio. Cantar, orar, predicar, apoyar y mirar el Evangelio. Esas son las 5 actividades que el Señor nos ha mandado que hagamos cuando nos reunimos como iglesia para adorar su nombre. No más, no menos. Cantar el Evangelio, Colosenses 3:16, un mandato de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué cantamos cuando nos reunimos como iglesia? ¿Es porque alguien inventó esa tradición hace unos años? ¿Es porque nos gusta la música? ¿Porque nos gusta tocar instrumentos? ¿Por qué cantamos? Porque la palabra de Cristo nos enseña a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y cantar en nuestros corazones no significa que no vayamos a cantar con nuestros labios. Lo que está diciendo es que lo que sale de tus labios debe primero estar en tu corazón. Debes cantar lo que realmente crees. Salmos del Antiguo Testamento. Me alegra que el pastor Nielsen ha compuesto música para algunos de los salmos. Es un buen ejemplo para imitar y para cantar. Himnos, hay muchos himnos de siglos anteriores que podemos seguir cantando al Señor. Y también nuevos cánticos que expresen letras de sana doctrina. Si Dios permite, vamos a hablar más de la música la próxima semana. Pero en primer lugar, cuando nos reunimos con la iglesia es para cantar el Evangelio. En segundo lugar, es para orar. ¿Cuántas veces el Señor nos anima a orar juntos? Ahí mismo en Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad sin cesar. Y hay diferentes tipos de oración. Hay confesión de pecado, alabanza, súplica cuando pedimos al Señor lo que necesitamos, acción de gracias. Tú puedes recordar eso con la palabra casa. Casa. Confesión, la C. Alabanza, la primera A. Súplica o petición, la S. Y la última A, acción de gracias. Casa. Y cuando nos reunimos es bueno involucrar diferentes tipos de oraciones. Confesión de pecado, alabanza, súplica, acción de gracias. También predicamos el Evangelio. La predicación expositiva de la palabra, Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reexhorta, redarguye con toda paciencia y sana doctrina. Tenemos que exponer la palabra de Dios, no enseñar nuestras ideas o opiniones y no decir cualquier cosa que nos venga a la mente, sino abrir un texto bíblico y enseñar lo que dice y cómo nos apunta al Señor Jesucristo como nuestra única esperanza de salvación y vida eterna. Se debe predicar el Evangelio en cada reunión de la iglesia. Y no solamente el Evangelio para los inconversos. Hermanos, el mismo Evangelio que sirve para los inconversos, para convertirlos al Señor, también sirve para edificar a la iglesia. Pablo dice en Romanos 1:15, pronto estoy para anunciaros también el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Y él estaba escribiendo a los creyentes en Roma. Pablo quería evangelizar a los evangélicos que vivían en Roma. Nosotros necesitamos ser reevangelizados cada 8 días en la iglesia. Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y cada texto de la Biblia nos puede llevar de la mano a Cristo para que sigamos confiando en Él y alabando su nombre. Prediquemos el Evangelio, además de cantar y orarlo. Luego, la cuarta actividad es apoyar el Evangelio, la ofrenda. La palabra de Dios nos exhorta a ofrendar para apoyar la obra de la iglesia local y las misiones. Pablo dice en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Debemos ofrendar regularmente para apoyar a los pastores de la iglesia local, al ministerio local, a las misiones. Así apoyamos la expansión del Evangelio. Y en último lugar, miramos el Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? A través de las dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, estamos mirando
una representación visible de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el bautismo, cuando la persona es sumergida en el agua y levantada del agua, vemos una representación de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y más bien de nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, porque estamos unidos con Cristo por la fe. Cuando confiamos en Cristo, nos morimos con Cristo al pecado y resucitamos con Cristo para vivir una nueva vida. Y también el bautismo representa o simboliza la purificación de nuestros pecados. El bautismo no quita los pecados. El bautismo con agua no quita los pecados. Pero sí simboliza el lavamiento y la purificación de los pecados. Así como el agua purifica y lava el cuerpo, así la sangre de Cristo ha lavado y purificado nuestras almas. Así que el bautismo es un símbolo, es una representación de la obra de Cristo en nuestro favor. Y también la cena del Señor. La Santa Cena, cuando comemos el pan y tomamos de la copa, es para recordar y para celebrar y para proclamar que la sangre representa, simboliza, perdón, la copa simboliza y representa la sangre de Cristo, y el pan representa y simboliza el cuerpo inmolado de Cristo por nuestros pecados. Cada vez que comemos del pan y tomamos de la copa, estamos recordando y celebrando y proclamando que nuestra única esperanza es la muerte de Cristo en nuestro favor. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer juntos como iglesia para adorar a Dios? Cantar, orar, predicar, apoyar y mirar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esas son las 5 actividades que el Señor ha mandado que hagamos para adorarle juntos como iglesia. Déjenme darles un ejemplo del orden de un culto, de un servicio cristiano. No estoy diciendo que este orden es normativo, no estoy diciendo que cada iglesia tiene que seguirlo. Es un ejemplo nomás que tal vez algunos quisieran imitar o modificar, pero tratando de involucrar estos 5 elementos que hemos mencionado. Entonces, se comienza con un llamado a la alabanza. Puede ser un salmo de alabanza que se lee. Luego cantar algunos salmos o himnos o cánticos espirituales. Luego tener un tiempo de confesión de pecados y también la certeza de perdón de la palabra de Dios. Cantar un poco más. Luego la lectura de la palabra se puede leer consecutivamente por un libro. Tal vez un domingo leer de Santiago 1, el siguiente domingo leer de Santiago 2, el siguiente de Santiago 3. Y cuando se termina con un libro en el Nuevo Testamento, luego se puede leer un libro del Antiguo Testamento y así sucesivamente ir leyendo por las Escrituras. La oración pastoral, cuando uno de los pastores ora por la congregación, da gracias a Dios, pide las necesidades de la congregación, intercede por los santos, intercede por los perdidos, intercede por los enfermos, intercede por las naciones, intercede por otras iglesias locales. Luego cantar un poco más la ofrenda donde apoyamos el Evangelio, una exposición bíblica del sermón. La cena del Señor, diferentes iglesias la van a celebrar con diferente frecuencia, algunos una vez al mes, algunos una vez cada 3 meses, algunos cada semana. No estoy para discutir eso, pero por lo menos en alguna medida debemos tomar la cena del Señor, cantar y una bendición final. Como les dije, no estoy diciendo que se tiene que hacer así, simplemente es un ejemplo de cómo se puede organizar un culto, un servicio cristiano. Cuando nosotros alabamos al Señor con la iglesia, hermano, debemos recordar que Cristo es el director de la alabanza en la iglesia. No es un mero hombre el que está enfrente tocando la guitarra y cantando, sino que Cristo Jesús es el director de la alabanza en la iglesia. Hablando de Cristo en Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que Cristo Jesús está en medio de la congregación, imagínense. Cuando nos reunimos, Cristo Jesús está en medio de la congregación, anunciando
su nombre a los hermanos y alabando al Señor junto con nosotros. Amén. Y que Cristo recibe y dirige nuestra adoración. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la adoración colectiva? El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. La obra principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo Jesús. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Cristo dice, Él dará testimonio acerca de mí. La obra principal del Espíritu Santo es dar testimonio del Señor Jesucristo, testificar de su persona y su obra a favor de pecadores como nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Hablando del Espíritu Santo, Cristo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo Jesús es glorificado por el Espíritu Santo porque el Espíritu ilumina nuestras mentes para comprender y creer las palabras y las obras de Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo, iluminándonos para que podamos comprender y creer su mensaje. El Espíritu Santo también convence de pecado y lleva al arrepentimiento. Cristo dice en el mismo Juan capítulo 16, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo nos convence del pecado cuando escuchamos la palabra de Dios y nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu también ilumina la lectura y la predicación de la palabra de Dios. Él nos permite ver las riquezas de Cristo en las Escrituras. Él alumbra nuestros ojos espirituales para ver la hermosura y la majestad de Cristo en la Biblia. El Espíritu Santo regenera a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Él es el que hace nacer de nuevo a los que están muertos en sus pecados. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, es porque el Espíritu Santo te dio vida juntamente con Cristo. El Espíritu Santo edifica la iglesia por medio del uso de los dones espirituales. Cuando alguien está predicando, está usando un don espiritual. Cuando alguien está orando, está usando un don espiritual. Cuando alguien está cantando, está usando un don espiritual. El Espíritu llena de gozo, de paz y de esperanza a los hermanos. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando ofrendamos, cuando tomamos la cena del Señor, cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo es el que nos llena con el gozo, la paz y la esperanza de Cristo. Él es el que produce santidad en nosotros. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, templanza, toda la lista. Y el Espíritu Santo es algo que no hace, y eso es producir caos y desorden. Cuando tú ves desorden en la iglesia, eso no viene del Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol de las emociones en la iglesia, en la alabanza? Hermanos, Dios nos creó con un rango amplio de emociones. Hay muchos que confunden sus emociones con el Espíritu Santo y no debemos confundirlos. El hecho que alguien llore o grite no significa que es guiado por el Espíritu Santo. Algunos que miran a un hermano y está ahí llorando, gritando, haciendo locuras, y uno dice, wow, ese hermano está lleno de Espíritu. No necesariamente. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Las emociones o fuertes emociones no son evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5, versículos del 18 al 21, él dice que hay 3 evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Él dice ahí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia de ser lleno del Espíritu?
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Entonces, las tres evidencias de ser lleno del Espíritu Santo no es llorar, gritar, brincar. Es cantar al Señor desde nuestros corazones, darle gracias y someternos a las autoridades que Él ha puesto en sus vidas. Cuando una esposa se somete a su marido, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona canta con gozo al Señor, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona da gracias a Dios y no se queja y no murmura, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Debemos recordar, hermanos, que no todos expresen sus emociones de la misma manera. Ser más expresivo no es ser más espiritual. Y ser menos expresivo no es ser menos espiritual. Si miramos a una persona y ella expresa sus emociones de manera fuerte, eso no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Es muy posible llorar y no estar arrepentido. Algunos que dicen, yo sé que me arrepentí porque me lo pasé llorando en día eterno. Puede ser que lloraste todo el día, pero eso no significa que estuviste arrepentido. Tal vez sí, tal vez no. Pablo dice en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay algunos que están entristecidos por otros motivos, porque alguien les descubrió en el pecado, porque fueron descubiertos. Hay otros que están entristecidos porque han pecado contra Dios y quieren arrepentirse. También es posible, hermano, reírse y no tener gozo. Hay muchos que están alegres hoy porque tienen buenas circunstancias, pero no están alegres porque conocen a Cristo. Tener gozo es estar contento con Cristo, aunque las circunstancias no sean buenas. Algunas preguntas para terminar, preguntas posibles, y me imagino que van a tener más preguntas, pero algunas para anticipar. ¿Se permite hacer un drama durante el culto de la iglesia? Bueno, hermanos, ya vimos las 5 actividades que el Señor nos ha mandado a hacer en la iglesia. Yo no he visto ningún versículo bíblico que nos diga, hagan un drama en la iglesia para animar a los hermanos. Entonces, puede ser que la iglesia decida hacer un drama en otra ocasión, pero en el culto dominical, Dios nunca nos ordena hacer un drama. ¿Cómo puede ser Cristo presentado como crucificado delante de los hermanos? Por la predicación de la palabra. El mejor drama es la predicación de la palabra y las ordenanzas donde vemos visiblemente lo que Cristo hizo por nosotros a través del bautismo y la cena del Señor. Ese es el mejor drama. Otras preguntas, ¿se permite danzar en el culto de la iglesia? Depende. Los cristianos pueden expresarse en diferentes maneras, pero al mismo tiempo no es necesario tener un ministerio de danza en la iglesia. No es sabio tomar un tiempo en el culto solo para danzar. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que dice, dance al Señor. Entonces, algunos tal vez cuando cantamos se quieren poner a danzar un poco, algunos se mueven más que otros. Pero no es necesario decir, ok, vamos a tomar 10 minutos para que todos dancen. Otra pregunta, ¿se permite usar instrumentos en el culto? Sí, la Biblia anima el uso de instrumentos para adorar a Dios y cada iglesia va a decidir según los talentos de los hermanos cuáles son los instrumentos que van a involucrar. Pero acuérdense que el canto congregacional debe ser más importante que el sonido de los instrumentos. Algunas preguntas más, ¿se permite cantar un solo en la iglesia? Depende. Lo que la Biblia prescribe es que cantemos juntos al Señor. Entonces la iglesia no debe convertirse en un concierto donde hay un espectáculo y solo miramos al frente al hermano, a la hermana que cante para que todos puedan decir, wow, qué linda voz tenga. Si ese cantar anima a los demás a cantar también, excelente. ¿Se permite compartir un testimonio en la iglesia? Bueno, no se prohíbe, pero la Biblia tampoco nos dice que toca hacerlo. Y si se hace, debe haber un propósito claro y un tiempo definido. No debemos decir, ok, cualquier hermano que quisiera pasar a hablar por cualquier cantidad de tiempo, adelante.
ya la iglesia se convierte en 4 horas y hermanos que no se han preparado están ahí hablando y quién sabe de qué. Entonces el testimonio no debe restar tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Si hay algo especial que ha pasado en la vida de unos hermanos y los pastores deciden darle 5 o 10 minutos para compartir, está bien de vez en cuando, pero no para que hay 2 horas cada domingo de testimonios. ¿Qué tipo de ropa se debe usar en la iglesia? Bueno, la Biblia no prescribe cierta ropa. Debemos llevar lo que es propicio para un evento serio donde adoramos al Señor. Cada cosa tiene su ropa, ¿no? Si vas a ir al gimnasio, te pones ropa de gimnasio. Si vas a ir a jugar fútbol, te pones ropa para jugar fútbol. Si vas a ir al trabajo, te pones ropa del trabajo. Y si vas a ir a la iglesia, también hay ropa para ir a la iglesia. Así es. 2 preguntas más. ¿Cómo podemos permitir que varias personas participen en la adoración colectiva con sabiduría? Los miembros fieles de la iglesia pueden participar en el culto en diferentes maneras bajo la supervisión de los pastores. Un hermano puede ayudar en la lectura de la palabra, en la confesión de pecado, en la oración, la ofrenda, la cena del Señor, los instrumentos, el cantar, diferentes maneras. Y también es posible tener otra reunión entre semana donde habría más participación de varios miembros. Tal vez un miércoles, un viernes, habrá más tiempo para preguntas, testimonios, otros himnos espontáneos, etc. Así que, hermanos, lo importante es que adoremos al Señor juntos como iglesia según su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Jeremías. Es muy importante este tema, principalmente para líderes y pastores que tenemos a cargo las congregaciones, y tener el cuidado de no ofrecer fuego extraño o hacer cosas que no nos pide el Señor, ¿no? Que hagamos en el altar, en su casa. Bien, vamos a dar la oportunidad, como siempre, para algunas preguntas sobre el tema de la adoración en la iglesia. Y si alguien tiene alguna pregunta, estamos prestos para... Bueno, el pastor Jeremías tiene la disposición de ayudarnos con algunas respuestas a las preguntas. ¿Quién va a empezar esta tarde a hacer alguna pregunta? Pastor Haroldo, ¿cómo usted alaba en su iglesia? ¿Cómo están alabando en la iglesia? Buenas tardes, hermano. Recién acabo de entrar hace 2 minutos y medio. Me van a disculpar que no me fijé en esta cuestión. No se preocupe. Estaba mi esposa en, ¿cómo se llama? En una conferencia también, creo que pusieron ahí en el grupo, mirando Sí. sobre la violencia familiar y bueno, topamos algunos puntos que, bueno, por ahí. Y ahorita estamos en el templo queriendo poner las alabanzas ahorita justo en la computadora porque no tenemos músicos. Así que estamos haciéndolo tipo pista, ¿no? Ponemos las pistas, las letras, las tengo que editar y bueno, el director la canta y la mira, ¿no? A través de la proyectora, ¿no? Pero siempre tratando de buscarnos canciones cristocéntricas. Bueno, eso siempre todos decimos, ¿no? Ser como dice Corintios, ¿no? Capítulo 13, 14, ¿no? El problema ahorita de la alabanza es si realmente están bíblicamente correctas, teológicamente correctas, escritas las letras. Lamentablemente hay muchas alabanzas ahora que son muy repetitivas. Lo mismo están diciendo por varios minutos y yo digo, si a nosotros nos cansa, ¿cómo será el Señor, no? De estar diciendo lo mismo. Y eso es grave, ¿no? O sea, hay que ver eso, hay que cuidar qué clases de alabanza. El otro tema también es que muchas veces las canciones que usamos en la iglesia no están dirigidas a Dios en realidad. Están dirigidas a los hermanos o a animarnos unos a otros, pero en realidad no están dirigidas a Dios en adoración, ¿no? Y se ve ese problema también porque se escogen canciones que
no están adorando a Dios, no están alabando a Dios, que es lo que debiera pasar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hay que cuidar, el pastor Jeremías, el próximo tema es sobre la música, ¿no, pastor Jeremías? Excelente. Así es, hermano, así es, así es. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Pastor Oscar. Amén. Pastor, gracias, gracias. Voy a ver bien cómo recurrir algo a mi pastor Jeremías. Quiero justamente aprovechar a nuestro pastor Jeremías. Muy buenas tardes, mi pastor. Gracia y paz. Y estamos siendo enseñados y recordados por el siervo. Y yo veía que mientras desarrollaba el tema, amado pastor, para tan presentes en sala, qué importante, porque estamos hablando ciertamente de un tema específico por ahora, adorar. ¿Cómo debemos adorar? Y cómo reconocemos que estamos en el espíritu para adorar. Y yo también voy a cambiar. ¿Cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Y eso me mueve mucho a mis pastores, y especialmente a los hermanos y hermanas que estamos en procura de, a veces pensamos que tenemos que tener un ministerio de danza, o no, como tocábamos en la enseñanza, miren qué precioso, ¿no? Porque somos tan engañados. Pero ¿cómo reconocemos? En el Nuevo Testamento, solo en 2 pasajes de todo el Nuevo Testamento, en 2 pasajes, estoy haciendo mención de Romanos capítulo 8, el verso 14, y en Romanos capítulo 8, del 12 al 14, está hablando, que solo en estos 2 versículos habla de ser guiados en el Espíritu Santo. Pero en nuestro diario vivir, porque lo que tocaba mi pastor Jeremías, la adoración es nuestro diario vivir, hermano. Wow, aquí estoy aquí preocupado. A veces pensamos que nos guía el Espíritu Santo para adorar. No, entonces, solamente para adorar, ¿acaso nuestro vivir no es una adoración guiados por el Espíritu Santo? No puede ser de que de vez en cuando, o solo para alabar, para adorar, o cuando estamos en la reunión, quisiéramos que el Espíritu nos guíe. O sea, y en otros momentos no nos está guiando el Espíritu. Es así. A pesar de lo mucho que la frase se usa, y se usa mal, como decía mi pastor Jeremías, yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza de hoy en la tarde, la idea de ser guiado por el Espíritu Santo, pues reitero, aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, para que los hermanos que no están tal vez escuchando no han anotado. Y esa primera vez ocurre en el libro de Romanos, en el capítulo 8, estoy justamente leyendo porque a raíz de lo que mi pastor Jeremías tocó el capítulo 5 de Efesios, qué precioso, porque dice andar como hijos de luz, dice andar. Este andar es pues siendo imitadores, y tocamos ya el versículo que nos llevó en cuanto a la adoración, pero en Romanos capítulo 8, amados, Dios nos está diciendo algo, y reitero, solo 2 veces en el Nuevo Testamento y en el libro de Romanos se toca este tema de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos que ser guiados? Para todo, en todo. No solo para adoración, y yo estoy feliz por esta enseñanza, porque el capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu. Ahora miren qué precioso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Guayará me había invitado a comer masaco hoy. No sé si me está escuchando. Adelante, Perdón. Entonces, así que, sí, porque aquí me interesa mucho enriquecer. Mi pastor Jeremías dijo algo muy precioso. Yo estoy agradecido porque está confirmando algo que pensé que yo nomás decía, ¿no? Porque a cualquier cosa le llamamos que estamos guiados por el Espíritu Santo. Miren cuánto tipo de alabanzas hay, de adoración, de cánticos. Cualquier cosa, perdónenme lo que voy a expresar. Cualquier tontera, hermanos. Justamente por no ser guiados. Y miren qué enseñanza. Orar la palabra, cantar la palabra, adorar la palabra. Y tenemos una enseñanza, y no es que esté exaltando a mi pastor Nilsson, pero qué lindo es adorar con los salmos. Ya decía mi pastor Jeremías, le pone ya música, ritmo a los salmos, porque la palabra es todo. No sé por qué buscamos otras cosas fuera de la palabra. Yo también soy muy enemigo, ¿no? Soy un reacio y un renegado, disculpen que lo diga así, cuando cantamos otras cosas fuera de la palabra.
Porque el que tiene que ser exaltado aquí es la palabra, que es el propio Señor Jesús. El verbo es la palabra y el verbo es el propio Jesús. Y en la adoración el único, por eso que mencionaba mi pastor Jeremías, que a veces estamos diciendo, ¿quiénes tienen el ministerio para la danza? Por favor. Miren, qué error, garrafal, pastores, hermanas, hermanos. Pensamos que estamos, y mire, somos distraídos por no ser guiados por el Espíritu. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Y ahí comienza el capítulo 8 de Romanos. Y el verso 13 que dice, porque si vivimos conforme a la carne, pues morimos. Más si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviremos. Pero cuando adoramos, parece que estuviéramos exaltando al mejor bailador. Y eso, y en otro capítulo que ven, está en Gálatas capítulo 5, el verso 18. Y para que los hermanos podamos llevar esta enseñanza de hoy día, yo doy gracias a Dios. Gálatas 5, 18, a partir del verso 16 al 22, nos habla, y estos son los únicos dos versículos que nos habla con respecto a ser guiados por el Espíritu. Yo estaba en conflicto y agradezco, gracias a mi pastor Jeremías, porque hoy he sido enseñado una vez más, reenseñado, reeducado, porque también tenía pelea hasta no con mi esposa, sino con las hermanas, hermanos, que decía, pero pastor, ¿cómo vamos a cantar solo? Por ejemplo, yo canto lo que dice 1 Corintios 15, dice una alabanza que le puse música, pero no es que se me ocurrió, sino que es un contenido muy precioso para la cena del Señor. Yo lo podría cantar para que vean cómo el Señor ha puesto. Y antes de que pasemos a la música que decía mi pastor Nilsson, pero quisiera llevarles a 1 Corintios, quiero que lean ustedes, escuchen. Y cuando tocamos con mi familia esto, tuvimos problemas con muchos hermanos y pastores, ¿no? Decían, pero ¿cómo en asunto de la cena, cómo pueden cantar así? Decía, ¿no? ¿Cómo? Como lo que el Espíritu nos guía. Pero ahora le doy gracias al Señor de que estoy siendo enseñado. Si me permite, por favor. Estoy hablando un poquito con respecto a lo que el Señor habla en cómo debemos adorar basados en la palabra. Y yo disfruto, mi pastor Nilsson, cuando usted canta, cuando dice la institución de la cena, cuando usted canta, en verdad no canta usted, pastor Nilsson, le soy sincero, no canta usted, está cantando el Espíritu porque está tomando la palabra de Dios y el Espíritu de la palabra. El capítulo 11 de 1 Corintios, el verso 23, a partir de ahí al verso 26, miren, hay una alabanza aquí, o sea, no sé, y la cantamos así, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haberse llenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él venga. Ay, hermanos, qué contenido más precioso y profundo es cantar la palabra.
Esto es adorar porque tomamos la verdad, tomamos al propio Espíritu, al propio Cristo, la propia verdad, la palabra. Cuando adoramos, salmeamos. Ay, hermanos, miren qué precioso. Por ello digo, he sido reenseñado y recordado de que en verdad necesitamos ser guiados por el Espíritu para todo. Mucho más cuando nos reunimos para adorar, porque cuando nos reunimos, el único que tiene que ser exaltado, adorado, loado, venerado, como ustedes quieran llamarlo, es Cristo en la iglesia. Ninguna otra cosa debe resaltar ni sobresalir. Solo la persona viva de este nuestro Cristo precioso. Este es el error de las iglesias. Yo no estoy juzgando, amados, pero les digo, hoy estamos siendo enseñados. Qué preciosura, mi pastor Jeremías. No sabe usted, Jeremías, cómo Dios lo ha usado. Mi espíritu ha sido infundido. A veces decimos, sí, la emoción. No, no, no. El espíritu toma control de todo nuestro cuerpo. Y ciertamente a veces confundimos, porque la gente grita, se tira, salta. No, 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 no. Necesitamos tener realmente sobriedad, porque el espíritu es un espíritu de orden y todo lo controla. Gracias, mi pastor Jeremías, gracias, pastor Nilsson, para la gloria del Señor. Esta enseñanza es muy profunda, muy preciosa, muy vital para la edificación de la iglesia. Amén, mis pastores, gracias. Gracias, Pastor Oscar. Gracias. Hermano Nelson, usted tiene una pregunta. Mi pastor Nilsson, podríamos aprovechar el tiempo y el conocimiento y la orientación del pastor Jeremías, por supuesto, si no hay alguien más que pregunte. Pastor Jeremías, quería un poco retrotraer un poco lo que usted decía sobre Efesios 5, 18, 21. Ahí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo muchas veces, bueno, es lo que pasa en la realidad, en este mundo, en esta vida, es que cuando alguien le habla, cuando un hermano evangélico le habla a alguien sobre la palabra y le invita a ser parte de la congregación, o por lo menos a que le visite, que vaya a reunirse, porque tenemos ciertos días ¿cómo se llama esto? De culto. Culto. Lo primero que se le viene a la gente que se le está invitando son dos cosas, ¿no? Primero, y es el tema de que, si pertenezco a la iglesia o al evangelismo, ya no voy a poder tomar. Entonces, creo que en el mundo se ha plasmado, se ha dibujado, se ha ilustrado, o los mismos cristianos hemos hecho que la primera impresión que con el que nos mostramos es que no bebemos, no tomamos, siendo que podríamos insultar, siendo que podríamos ser egoístas, pero sí no tomar. Eso básicamente es la primera impresión, eso es la primera diferencia que la gente ve, digamos, en la gente cristiana. Yo quería que nos expliques un poco, el pastor Jeremías, sobre la embriaguez. Se refiere al tomar vino hasta emborracharse, hasta antes de emborracharse. ¿De dónde viene que los hermanos no pueden emborracharse? Se está aplicando Efesios 5.18 por este tema. Yo hasta ahora no me preguntaba muchas veces, ¿no? ¿Y por qué no se puede tomar? O sea, tomar no sería problema, pero sí, hoy cuando usted nos ha mostrado este versículo, este artículo, y ahí dice, evidentemente, no os embriaguéis, sino estar llenos del Espíritu, porque la embriaguez es disolución.
esa palabra de disolución también, no sé, qué significa en el fondo. Mi querido pastor, es lo que quería consultarle, porque quería aprovechar sus conocimientos, su experiencia en este tema, sin ánimo de contrariar a ningún hermano. Mi querido pastor. Buena pregunta, hermano. Gracias. Pues en estos días el tema del alcohol siempre es controversial, ¿no? Lo que la Biblia manda es lo que dice en Efesios 5:8, que no nos embriaguemos, que no nos emborrachemos. Y la disolución es cuando alguien pierde el control, ¿no? Él pierde el autodominio. Obviamente los que están borrachos son más impulsivos en cuanto a la violencia, decir groserías, pueden lastimar a las personas cuando manejan borrachos, muchas veces terminan pegando a sus esposos o a sus hijos. Todos hemos visto, me imagino, efectos dañinos, ¿no? de la embriaguez. Entonces, por eso el Señor nos manda no embriagarnos, no emborracharnos, para que no perdamos el dominio propio, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y una persona borracha no va a poder andar en dominio propio. Entonces, lo que podemos decir sobre el alcohol en la Biblia es eso. En sí, el alcohol no es pecaminoso, pero sí es peligroso. Entonces, el primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino, ¿no? Y algunos recientemente han tratado de decir que el vino realmente no era alcohólico, no era fermentado. No estoy muy convencido de ese punto de vista, porque dice que servían lo mejor al principio, ya cuando la gente había tomado mucho, ya servían una clase más diluida de vino, ¿no? Entonces yo creo que sí era alcohólico hasta cierta medida. No sabemos el porcentaje, no sabemos qué tan diluido era, pero tenía algo de alcohol, yo creo. La palabra vino que se usa en Juan capítulo 2 es la misma palabra en el griego que se usa en Efesios capítulo 5:18. Entonces, si no fuera vino, no se podría emborracharse. Entonces, en sí mismo la Biblia no prohíbe el alcohol, no dice usted nunca puede tomar un vaso de vino, una cerveza o algo por el estilo. Al mismo tiempo sabemos que el alcohol es peligroso. Es peligroso porque muchas veces las personas toman exageradamente, se emborrachan, pierden el control y cometen muchos pecados. Si yo me tomo 5 vasos de Coca-Cola, probablemente no me va a impulsar a ir a pegarle a mi esposa. Pero si yo tomara 5 o 6 vasos de alcohol, posiblemente me impulsaría a hacer cosas indebidas de esa manera. Entonces, el alcohol en sí es un asunto de convicción personal en la vida cristiana. No hay mandato que dice nunca puedes tomar, y no hay un mandato que dice sí tienes que tomar. Entonces, cada cristiano en su propia convicción va a determinar si va a tomar o no va a tomar. Obviamente no puede emborracharse. Si toma en moderación. Yo tengo algunos amigos cristianos que son muy fieles al Señor, y ellos tomen de vez en cuando, no se emborrachen. Nunca les he visto yo borrachos. De hecho, algunos de ellos son pastores fieles, y de vez en cuando tomen un vaso de vino o una cerveza. Yo personalmente tengo la convicción de no tomar, nunca he tomado y no pienso hacerlo. Y básicamente es para evitar el peligro que es el alcohol. Hay muchas otras cosas que podemos tomar, así que yo no lo veo como necesario o beneficioso para mi vida espiritual tomar alcohol. Pero es un asunto de convicción personal. Y como leemos en Romanos 14, no debemos menospreciar ni juzgar a los hermanos que tienen convicciones diferentes en cuanto al alcohol. Obviamente lo primero que debemos decir a un inconverso no es deje de tomar alcohol. Lo que debemos decirle es arrepiente de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo para salvación. Y luego el Espíritu Santo es el que le va enseñando cómo despojarse de hábitos pecaminosos como la embriaguez y otros hábitos. Pero es una locura que alguien venga por primera vez a la iglesia siendo inconverso y lo primero que le decimos es hay que dejar de tomar.
la persona, si no tiene el Espíritu Santo, no va a tener ni el deseo ni el poder de dejar de hacerlo. Pero yo he visto a muchos hermanos en la congregación que pastoreo, antes de conocer a Cristo eran borrachos, han recibido a Cristo y el Señor los ha convertido y ya no son adictos al alcohol y muchos de ellos no tomen. Y esa es otra razón que yo he decidido no tomar, es yo no quiero ser piedra de tropiezo para otros hermanos que sí luchen con el alcoholismo. Aunque yo creo que bíblicamente hablando yo tengo derecho de tomar si quisiera, pero he decidido no hacerlo porque yo no quiero que alguien que luche con la tentación de alcoholismo vea a mí y diga, bueno, entonces el pastor está tomando, yo puedo hacerlo también, pero tal vez él no tenga el dominio propio para hacerlo. Entonces, como Pablo decía, yo no quiero ser de tropiezo para otros. Entonces, no es pecaminoso en sí el tomar, pero sí es peligroso y debemos tener mucho cuidado y debemos tomar en cuenta también cómo animar y ayudar a nuestros hermanos que luchen con esa tentación de alcoholismo. Gracias, hermano, por la pregunta. Primera de Corintios 6, la borrachera está dentro de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 6, desde el 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sabemos que ya una persona borracha puede hasta matar, ¿no? La mayoría de las muertes por accidente. En el caso, ayer ha ocurrido un caso acá en Santa Cruz, de un borracho que atropelló a un niño, ¿no? Ha matado a un niño de unos 12 años, saliendo de un prostíbulo o algo así. Fue y atropelló a 3 chicos y uno de ellos ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque está borracho. No pudo controlar la movilidad. Entonces, otros llegan y matan a su mujer, ¿no? O matan a su amigo. Entonces, la borrachera lleva mucha desgracia. En la cárcel hay mucha gente que cometió algún delito en borracho. Y dice, no me acuerdo qué hice. Pero el resultado es que ha matado a alguien, ¿no? O atropelló a alguien. Entonces, todo por causa del alcohol, de la borrachera. Entonces, mejor es obedecer lo que dice el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gracias, Pastor Jeremías. El tema muy bueno esta tarde. El próximo sábado tenemos otro tema de la adoración y estamos muy contentos porque la iglesia es Aposento Alto y los hermanos que ingresan de otras congregaciones también están siendo edificados. Creo que no hay otra pregunta o alguien tiene algo todavía. Amén. Bueno, solamente, queridos Hermano hermanos, Haroldo. perdón, Doctor van a Haroldo. disculpar por la ignorancia. No sé qué es Catalyst Misión, a qué se dedica todo eso. Y bueno, me encantaría Amén. saberlo. Van a disculpar la molestia. Y bueno, no me gusta quedarme con la duda. Perfecto. Catalyst Misión o Misión Catalyst es una misión que trabaja en diferentes continentes. Acá en Sudamérica trabaja en Colombia y acá en Bolivia. Inicialmente solamente era Bolivia, hace poco ya se incluyó Colombia. Y Centroamérica está Nicaragua y otros países. Pero está en Asia, está en África, está en varios continentes. El propósito de Catalyst Mission es capacitar líderes, capacitar pastores para el ministerio. Ofrecemos 9 módulos. En esos 9 módulos tratamos de que la persona que estudia esos módulos
al terminar pueda estar capacitado para ganar almas, para establecer una iglesia o ser de ayuda a su líder o pastor, ya como una persona discipulada. Entonces, eso es más o menos el trabajo de Catalyst Mission. Capacitar líderes para el ministerio, pastores, porque hay mucha gente que ha sido llamada al ministerio, pero todavía no recibió la capacitación. Lo que hacemos nosotros es ir a los lugares donde es la necesidad. Por ejemplo, vamos a casi todos los departamentos acá en Bolivia y damos un curso de una semana. Toda esa semana estamos, ya sea de día y parte de la noche, dando el curso, así en forma intensiva. El más notable de nuestros grupos es en Cobija. Empezamos con 80 pastores y líderes en Cobija y ahorita son 110. Ha aumentado cada vez el número. Faltan 2 módulos y ellos van a graduar ya. Y es muy sacrificado para ellos. Ellos empiezan el curso a las 6 de la mañana, de 6 a 8, y luego se van a trabajar porque la mayoría tiene trabajo, y en la noche a partir de las 7 hasta las 10 estamos con el curso, y durante el día estamos nivelando en la mañana un módulo y en la tarde otro módulo para los que se rezagaron o no estuvieron en ese módulo y quieren recuperarlo. Entonces, estamos prácticamente todo el día dando capacitación. Ese es nuestro trabajo, Pastor Haroldo. Ahora, en vista de la pandemia y todo eso, empezamos a usar las redes sociales y es por eso que ahorita estamos todavía usando el Zoom y creo que ya esto viene para quedarse por la facilidad, ¿no? Usted está en Santiago y mire, puede escuchar los cursos ahí en su casa, en su iglesia. Los hermanos de Potosí, ahorita hay hermanos de Potosí, de La Paz, del Alto, de Cobija. Entonces, la facilidad de la tecnología también debemos aprovecharla. El pastor Jeremías está en Estados Unidos y desde allá nos da la clase. Qué ventaja, qué bendición. Más o menos ese es nuestro trabajo como Misión Catalyst, Pastor Haroldo. Somos una denominación que tenemos convenio con la Unión Cristiana Evangélica, con la UCE, para capacitar sus iglesias. Entiendo que usted está con una iglesia de la Obra Evangélica Nacional. Sí, vamos a decir, pertenecemos a la Obra Evangélica Nacional, pero hay un gran descuido acá, por lo que tampoco es una queja, no es cuestión de quejarnos, sí, pero para mí está muy buen, aceptable lo que están haciendo, querido hermano, quiero valorar esa cuestión. De verdad que estoy contento porque siempre hay algo que aprender, mucho que aprender más de la palabra del Señor. Me alegra que nuestro hermano Jeremías tenga una línea muy clara, dentro de la sana doctrina. Así que estoy muy contento de todo corazón, hermano, de estar, y quién sabe, voy a intentar animar. Más bien me encantaría, ¿no? Si es que en otro rato me pasa, vamos a decir, como decimos a veces, horario de clase, ¿no? Y tenemos de lunes a viernes, en esta hora tenemos estos talleres. Mire, yo no sabía del sábado, sinceramente. No sabía, yo me compré Zoom por 7 días, ¿no? 15 bolivianos acá, ¿no? Para que no, por cualquier hora pueda tener Zoom, ¿no? Pero a la distancia, ¿no? Por cuestiones del Seminario Teológico de Hebrón, ¿no? Que también estaba cumpliendo sus 67 años, ¿no? Y bueno, estamos en esa cuestión. Y hermano, estamos pues listos siempre para colaborar, ayudar, y hasta la iglesia está siempre bienvenida. Si algún día quieren venir a traer un taller, qué sé yo, por estos lares aquí a Santiago, por la gracia de Dios también tenemos el Colegio Swanson de Roboré, que está a nuestra disposición bajo el Comité Regional de la OEN aquí en Santiago, en la zona Chiquito. Y bueno, pues siempre estamos bienvenidos cuando vengan, se tiran una escapada, sin ningún problema, se busca todo lo necesario. Pastor, ¿usted estudió en el Hebrón? Sí, sacamos licenciatura allí en Hebrón, tuvimos 5 años. Amén, Ya hace 10 años por lo menos. Amén.
Yo soy también graduado de Lebrón, soy de las primeras promociones. Yo salí el año 84 de Lebrón, y hace bastante tiempo. Así que somos, mire, hemos estudiado en la misma institución y me alegra mucho. Me alegra mucho que usted está en el ministerio. Y bueno, el Señor nos ha permitido trabajar. Ahora yo estoy como coordinador nacional acá en Bolivia de Catalyst Mission. Pero también trabajo con la Iglesia Aposento Alto en La Paz. Es una iglesia que está trabajando con los privados de libertad y con los hermanos que ya salieron libres, y se está haciendo un estudio bíblico con la mira de establecer muy pronto una iglesia allá afuera. Pero inicialmente trabajamos con los privados de libertad y se llama Aposento Alto. Entonces, con Aposento Alto tenemos las reuniones a las 5:30 de la tarde, el sábado y el domingo. Mañana, por ejemplo, tenemos también reunión a las 5:30. Pero entre semana es de 8:30 a 10:30, cuando tenemos los cursos. Entonces vamos a hacerle llegar, Pastor Haroldo, y así usted invita a otros también que deseen capacitarse, a que entren, como nuestra hermana, hay una hermana que está también, que es de Santiago, y está participando. ¿Es de su iglesia la hermana? No sé de quién La hermana menciona. Ligia, creo que es, la hermana Ligia. Ha de ser de otra iglesia, pero ella hace tiempo que participa de los cursos. Bueno, estamos en contacto entonces. Bueno. Muchas gracias, Bueno, Pastor Jeremías, y muchas bendiciones para todos. Mañana a las 5:30 nos encontramos. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Chao, Bendiciones, chao. hermano. Bendiciones para todos. Amén, amén. Dios bendiga.